¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en este podcast Escritores Cristianos. Yo soy Mario J. Jiménez y este es un podcast sobre la literatura cristiana en español. Y en este episodio voy a conversar con Elisa Cornelia Gravedoni. Ella es una joven que nació en Rumanía, se crió en España y actualmente vive en Estados Unidos. Ha publicado 2 historias, 2 novelas. La primera, que es la que acabo de leer, se llama Mi Reflejo. Con fe es posible. Es una historia contemporánea sobre una estudiante en un instituto, una joven llamada Damaris, que sufre el acoso escolar y también una tragedia por cosas que pasaron en su niñez. Y es una buena historia con un mensaje muy interesante, muy valioso para cada uno de nosotros. Y la segunda historia que está en mi lista de lectura se llama Lazo de Plata. Esta es una historia de fantasía y aunque acabo de comenzar el seminario y tengo como 500 libros que leer, Lazo de Plata está en mi lista de lectura porque tiene un lugar especial y quisiera de verdad conocer la historia porque la que acabo de leer, escrita por Elisa, me gustó muchísimo. Es una historia muy interesante, escrita muy bien por Elisa y de verdad la recomiendo 100%. Por eso le invité a que podamos conocerla en esta entrevista. Pero antes, quiero darte 2 o 3 noticias y decirte que si todavía no te has suscrito a este podcast, puedes hacerlo donde sea que nos estés escuchando o viendo. Si nos ves a través de YouTube, puedes suscribirte, dejarnos un comentario. Sabes que es gratis, no cobramos por eso, es sumamente fácil de hacer. Si nos escuchas en la aplicación de podcast de Apple, puedes dejarnos una reseña para que también otras personas conozcan este proyecto. Si es a través de Spotify, compártelo en tus redes sociales, hasta etiqueta a tus amigos, a tus vecinos y hasta a tus enemigos, porque el Señor dice que amemos a nuestros enemigos. Entonces, ámalos compartiéndoles este podcast. Sin más que decir por ahora, gracias por prestarme estos 15 minutos, media hora que vas a pasar con nosotros. Y ahora te comparto varias noticias que sé que van a ser de tu beneficio si eres un autor. La primera noticia que quiero compartir contigo es que recientemente Amazon ha puesto en circulación, por no encontrar otra palabra, eso es lo primero que me llega a la mente, las reglas y términos para su concurso, el premio literario Kindle Storyteller o Amazon Storyteller, no sé cómo se llama muy bien. Pero este premio, este concurso literario es para autores que publican en cualquier género en español, sean cristianos o no, sea ficción o no, pero que publican a través de la plataforma de Amazon KDP o Kindle Direct Publishing. Y el premio es de 10,000 euros para aquel ganador que sea el galardonado con este premio, además de un dispositivo del Kindle Oasis para los primeros 5 finalistas. Para participar en este concurso, tu obra debe ser publicada entre el 1 de mayo y el 31 de agosto del año 2022, de este año. Así que si has escrito un libro y no lo has publicado, aprovecha este concurso de Amazon. Lee las normas del concurso para que puedas entender mejor. Yo no las he leído todas, pero si has escrito un libro y quieres participar y quieres intentar probar tu suerte por un premio de 10,000 euros, participa en este concurso de Amazon KDP. Y ya otra noticia en el ámbito personal es que ya pude terminar el primer capítulo de mi novela. Gracias a Dios pude hacerlo en este mes y si Dios lo permite, aunque sea un capítulo por mes y me tome 5 años, Dios mediante lo vamos a terminar. Aunque acabo de comenzar el seminario y para hacer mi maestría en teología y en misiones, espero con la ayuda del Señor escribir aunque sea un párrafo por semana o una escena por semana, no sé, pero de verdad voy a seguir dedicándole tiempo y poco a poco voy a poder comenzar y terminar esta historia que debe de ser leída, en serio, pienso que debe ser leída y va a ayudar mucho a aquellas personas que se enamoran en la iglesia, así que por ahí les dejo un poquito no es spoiler, pero es para que tengan una idea de cómo va y por dónde va y de por qué deberían estar emocionados de que yo la termine. Así que oren por mí, envíenme DMs o mensajes de apoyo o critíquenme
cuando vean que no escribo lo suficiente, no importa. Ah, lo estoy haciendo de manera pública para tener constancia de que poco a poco se puede lograr la meta de publicar, de escribir una historia de ficción y de publicarla. Otros lo han hecho. Mi amiga Elisa, con la que voy a conversar en este episodio, lo hizo. Ya tiene 2. Y ya, sin más que decir, yo creo que esta es una buena forma de transicionar o de vincular la entrevista con la historia personal mía. En fin, nada, vámonos con la entrevista. Bueno, bienvenida Elisa, ¿cómo te sientes? Cansada un poco porque esta semana ha sido un poco intensa en el trabajo, pero bien, estoy contenta y agradecida. Ok, supongo que no trabajas como escritora las 24 horas, sino que también tienes otro empleo. Sí, sí. De hecho, cuando me mudé aquí, hay una diferencia. Antes vivía en España, entonces hay una diferencia horaria de 6 horas. Y mi marido Wow. empieza a trabajar a las 6 de la mañana y se despierta a las 5 de la mañana. Y al venir con el jet lag y todo lo demás, dije, voy a empezar a levantarme con él y, y a escribir por las mañanas, ¿no? Entonces me levanto a las 5 de la mañana, intento escribir antes de ir a trabajar y, y luego pues eso, después de venir del trabajo pues simplemente descanso y leo o hago otras cosas. Ya, eso es dedicación. Yo he intentado levantarme a las 5 de la mañana para escribir, porque tengo la mente más despejada, más Sí. descansado, pero no, se siente bien. Realmente es difícil levantarse. Sí, sí, que solía acostarme muy, muy tarde y me levantaba al día siguiente a las 12 de la tarde. Ok, Entonces sí, usé ese el cambio horario de haberme mudado aquí y como mi marido también se levanta, pues nos levantamos juntos. Entonces ujú. ahí tiramos el uno del otro. Ok, tú viviste en España, pero naciste en Rumanía. Cuéntanos un Sí. poco de tu trasfondo, cómo fue ese cambio. Si puedes decirnos 2 o 3 palabras en rumano para que podamos creerte. Bună seara. Supongo Eu que eso es soy buenas Lisa. noches. Sí. Ok. Sí. O sea, me crié en Rumanía y a los 11 años me mudé a Madrid. Mi padre se mudó a España para buscar trabajo. Éramos una familia muy pobre. Entonces, vivió 3 años solo en España y después mi madre y Ujú. yo nos mudamos y mis hermanos mayores se quedaron en Rumanía y fueron viniendo años después. Entonces, para mí al principio el choque fue muy, muy, muy grande porque yo venía de una ciudad muy pequeñita, rural, vivía en una granja con animales, conocía a todos mis amigos de toda la vida, o sea, mis Ujú. amigos de toda la vida eran de la iglesia, y luego fui a la capital, Madrid, que tiene, no sé, 6 8 millones de habitantes, no sé. Em, y me metieron en el colegio y a aprender español, ¿sabes? No fui a clases de idiomas ni nada. De hecho, aprendí español gracias a las telenovelas, porque en Rumanía son muy famosas y las subtitulan, entonces entendía bastante español y decía cosas como cachetada, que en España es bofetada, Ajá, y la gente se reía y decía, ¿de dónde has aprendido tu español? ajá. Y nada, es, no sé, para mí fue separarme de mis hermanos y eso fue bastante complicado y creo que por eso también empecé a Mm. leer mucho, porque no era de tener muchos amigos, era muy tímida, y me refugié en la lectura y después eso pues llevó a la escritura, digamos. Ok, ¿y consideras que esas experiencias allá en Madrid, el cambio desde Rumanía a una ciudad muy grande como Madrid, influyó también en tu cosmovisión para crear tu primera novela? Sí, yo creo que sí, porque de hecho he intentado incluir algunas cosas en mis novelas. La mamá de la protagonista es rumana, em, y
no sé, o sea, como escritores siempre al final, de alguna forma, predicamos lo que pensamos y lo que sentimos y lo que hemos vivido, ¿no? Em, y lo reflejamos aunque lo queramos o no. Y creo que sí, o sea, más como veo la vida, yo Ujú, creo que sí, porque la forma en la que yo la veo era muy diferente a, a los jóvenes de mi edad en España. ujú. Así es, viniendo de un país extranjero, obviamente, Mm. eh, no encajamos fácilmente y supongo que eso influyó en el tema principal de tu novela, Mi reflejo. Y quisiera que tú me contaras un poco sobre cómo te surgió la idea de Mi reflejo, la historia de Damaris y todo eso. Am, Sinceramente no, no, no me acuerdo porque era bastante joven. Yo sé que simplemente a mi madre le regalaron un ordenador. Mi madre era y bueno, sigue siendo mujer de limpieza y una de sus señoras tiraba un ordenador de estos de sobremesa y nos lo regaló. Y pues empecé a escribir con el teclado y simplemente me puse a escribir y a escribir mis ideas y empecé, o sea, tenía una idea muy básica y luego con los años, yo, mira, cuando era pequeña no sufrí tanto bullying. Sí que al principio cuando me mudé la gente tenía mucha curiosidad y me preguntaba, ¿cómo se dice esto en rumano? O ¿cómo se dice esto en rumano? ¿No? Y luego fui una estudiante muy tranquila y los profesores les caía muy bien y no, o sea, tenía dos amigas, me llevaba bien, pero o sea, en el instituto hasta los 16 no tuve ningún problema. No era popular ni nada, pero no tuve problemas. Ujú, Pero luego en bachillerato me cambié de instituto y ahí y sufrí mucho, porque no eran mm, solo mis compañeros, eran, o sea, era como la clase estaba dividida de gente que había estado en el colegio toda su vida y gente nueva, y los profesores hacían muchísimo favoritismo. Entonces, los profesores me trataron muy mal y también los antiguos alumnos, ujú, de en plan de hacerme llorar en frente de toda la clase, ¿no? Em, y de alguna forma creo que sí que eso influyó, ¿no? Para meter algunas escenas am, en el libro sobre eso también. ujú. Ok, o sea que al principio ah, no tenías una idea central de que voy a escribir esto, pero tus experiencias pasadas influyeron en la historia, en la trama de Mi Sí. reflejo. Ahora, ¿qué te motivó a escribir esa ficción cristiana? Porque aunque he visto que muchos escritores cristianos escriben ficción en general, tú decidiste incluir Mm, temáticas cristianas, además del tema del bullying y los demás. Ahora, mm. ¿cómo tú decidiste ir? Yo voy a predicar el Evangelio, voy a cambiar vidas, voy a incluir mis creencias y voy a integrarla en la trama. Pero, o sea, me crié en una familia cristiana y desde pequeña creí en Dios y am, fui creciendo poco a poco y digamos, de adolescente podría decir que me consideraba salva y me consideraba cristiana, pero siempre he estado en un ambiente muy protegido. ¿Ok? Dentro de la iglesia con gente que pensaba igual que yo y todo demás. Entonces, cuando llegué a la universidad, todo el mundo empezó a cuestionarme. ¿Ok? Y am, por problemas familiares y demás, incluso mis propios hermanos dejaron de creer. Mm, Mi hermano mayor influenció a mi otra hermana, mi hermana influenció a mi madre, mis padres se divorciaron, entonces todo a mi alrededor se fue desmoronando de alguna forma y incluso, o sea, y la gente que siempre me habían animado para ser cristiana y para creer en Dios me decían, tienes que ir a vivir, tienes que tener experiencias, no has salido nunca, nunca te has emborrachado. Y me apunté a un grupo de teatro y no les dije que era cristiana. ¿Ok? Entonces,
yo seguía yendo a la iglesia y, o sea, no puedo decir que dejé de creer, Ujú. pero según me acercaba más a ellos y veía su estilo de vida, que quedábamos y solo querían emborracharse y no tenía nada que hablar con ellos. Y al final fuimos a un campamento, am, y allí pues empezaron a como a interrogarme y me empecé a sentir muy incómoda, incómoda y no tenía ninguna respuesta. O sea, no decía que era cristiana y decía que había vivido de esa forma, pero no me creían, se reían de mí. Y al final pues decidí que no quería estar más con estas personas porque no eran buena influencia para mí. Y, y en la universidad conocí grupos bíblicos universitarios, Ujú. eh, y quedábamos todas las semanas para hacer estudios bíblicos. Y allí aprendí, me enseñaron, leí libros de apologética, fui a campamentos, fui a conferencias de cómo defender tu fe y cómo argumentar. Entonces, eso me llevó a meter esa temática en el libro y quizás a confrontar un poco a los cristianos que somos cristianos de familia y jóvenes, que los jóvenes reflexionaran un poco. Y Ajá. si yo me he equivocado en alguna parte teológica o ellos no piensan igual que yo, que digan, espera, tengo que ir a la Biblia o tengo que investigar esto porque no estoy de acuerdo, ¿no? Como Ujú. empujarles un poquito a eso. Um, y sí, y luego eso que no hay libros cristianos de ficción y ¿por qué no? Ok, o sea que tú notaste de verdad que hace falta libros de ficción cristiana con un mensaje claro, ah, y te aprovechaste de eso, quizás por otra falta, Sí, por no utilizar la palabra, decidiste, ahí hay un nicho, hay una necesidad. Yo sí. personalmente siento que estoy sumamente agradecido de que pude leer tu novela porque estoy buscando historias así para poder aprender y también para nutrir mi fe. O sea que te agradezco por eso. Me imagino que has escuchado algún testimonio de alguna persona que haya leído la historia. Um, he, o sea, he hablado con lectores, pero no, nadie me ha venido y me ha dicho, he creído en Dios gracias a tu novela. Sí que me han dicho, estoy aprendiendo mucho sobre religión, nunca había pensado esto. Em, Otra gente me ha dicho, o sea, no creo en Dios, pero aún así tu novela me ha gustado. Y he descubierto a otros cristianos que en redes sociales no sabía que eran cristianos, y fue como, oh, tú también eres cristiano, ¿no? Em, pero sí, no, o sea, estoy empezando y no tengo tantos lectores y Ok, los pocos que tengo, muy pocos se ponen en contacto conmigo. ok. Pero como testimonio, quizás a ver si sirve esto, justo la semana pasada, em, una amiga mía me dijo que una conocida de ella, de la iglesia, mujer mayor, está leyendo Mi Reflejo y le está gustando mucho porque tiene hijas de la edad de Damaris, de la edad de la protagonista, y que puede ver un poco qué puede suceder en los institutos. Ujú. Entonces, no sé. em, sí, digamos que más o menos tengo eso. Claro que sí, eso es válido y la verdad es que mientras más tiempo tu novela está en circulación y o sea, más libros puedes publicar, más lectores alcanzan a leer las primeras novelas. No sé si me explico bien. Sí. O sea, que en verdad la carrera literaria es un maratón, no es una carrera de 100 metros Ujú. y pocas personas tienen la dicha de publicar su primer libro y que una gran multitud de personas los lean. Para muchos eso viene gracias a que Ah, tienen una plataforma hecha y ya tienen un nombre hecho, son famosos y por eso hay un ujú. público que los sigue. Pero gracias a Dios que encontraste KDP y pudiste publicar tu novela y también has publicado otra que se llama Lazo de Plata, ¿cierto? Sí, sí, así Ok. es. ¿Consideras que tu experiencia con Mi Reflejo te ayudó con esta nueva historia que has escrito? Muchísimo. Am, de hecho, escribí Lazo de Plata en un año. Eh, si lo comparas con 10 años que me tomó el primer libro. Pero sobre todo,
incluso antes de empezar a escribir Lazo de Plata, y, o sea, desde que he publicado Mi Reflejo, he estado viendo un montón de vídeos y le he estado dedicando mucho tiempo al oficio del escritor, porque hay muchísimos recursos online, Ujú, ujú. también en inglés. Entonces, estoy intentando, pues eso, poner cosas ahora en redes sociales y por mi blog en español para traer esos recursos también al español. Pero he aprendido muchísimo y entonces esa también es una ventaja de saber idiomas, porque Ujú. puedes aprender un montón de cosas y tienes más recursos a los que acudir, ¿no? Y, o sea, estuve casi un año en paro, sin trabajar. Entonces tuve todo el tiempo a mi disposición y me dije, mira, si en este año no me termino un libro y, o sea, si no lo pruebo ahora, ¿cuándo tendré esta oportunidad, no? Y entonces sí, lo logré pero también experimenté mucho con Lazo de Plata. Así ¿Cómo que, así? pues, todos los consejos para autores novatos es que cojas y escribas en primera persona desde una perspectiva. Y yo mi primer libro lo escribí en omnisciente desde muchas perspectivas. Y Ujú. entonces lo intenté arreglar un poquito, pero es una voz que cuesta mucho. Y luego en Lazo de Plata, cada capítulo es desde el punto de vista de un personaje. Ok. Entonces es también como omnisciente, o sea, el lector puede ver todas las perspectivas, pero es en primera persona, entonces el lector conecta un poquito más con el personaje, pero hay Ujú, gente que no le gusta eso. Entonces ujú. hay gente que solo lee libros como dos o tres perspectivas. Ajá. Pero por ahora no he tenido quejas. Sí, y de hecho con Lazo de Plata em, he tenido una recepción un poquito mejor porque al ser fantasía, em, el mensaje cristiano no choca tanto. Ok. Em, ah, y sí, porque en Lazo de Plata creo que hay incluso más mensaje cristiano que en Mi Reflejo, pero está ambientado en un mundo imaginario, ¿no? Y todo demás. Pero claro, como es un mundo que no es real, pues no choca tanto, no lo sé. Claro. Porque cuando pones iglesia y cuando pones cristiano, son palabras que la gente directamente las rechazan. Ujú. Entonces, por eso creo que libros como las Crónicas de Narnia han tenido tanto éxito, ¿no? Así es. Y sí, he tenido bastantes buenas opiniones con Lazo de Plata. Así que en ese sentido estoy contenta. Qué bueno. ¿Cuáles serían unos consejos que tú pudieras darle a una persona para estructurar bien su novela? Am, Pues lo he aprendido hace muy poco. Hay una estructura que se llama la estructura de 3 actos. Ujú, Y tengo una plantilla en mi blog y también he hecho algunos posts en Instagram. Entonces, lo que hace es que se divide la historia en 3 partes, em, y empiezas con un problema. ajá, ¿Vale? Entonces, tienes que meter al personaje en una situación difícil y hacer que él tome una decisión y tenga que tomar una decisión, o sea, se vea obligado. Entonces, en la parte de la mitad, el personaje falla y falla y falla y pierde toda la esperanza para llegar a ujú, ese punto donde, digamos, vence todos esos obstáculos, aprende una lección y luego ujú, tienes el final, ¿no? Que es el tercer acto donde se resuelve todo, ¿no? Y donde ves ese cambio, ese arco, digamos, ujú, de que el personaje empezó en A y terminó en B. ujú. Am, pero claro, todo el libro es ese viaje de cómo, y como personas luchamos muchas veces, no queremos cambios, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber tensión, ¿no? Ajá, Porque si no hay tensión, el lector se aburre, ¿no? Pero cuando hay tensión y hay conflicto y los personajes discuten y les pones les metes en líos, entonces eso hace avanzar la historia, ¿no?
Y, y luego eso, escribir mucho Ujú. e intentar tener una rutina. Y yo lo que intento hacer es como antes de empezar a escribir, leer lo anterior, corregirlo un poco y cuando escribo no pensar en gramática, en ortografía, simplemente al día siguiente descansar un poco y corregir lo del día anterior. Am, y entonces cuando te pones a corregir todo el libro no es, es Sí, un claro. montón de corregir. Sí, porque tú Ah, también editas el libro y también has trabajado con el diseño. sí, sí, yo lo he hecho todo. Lo he hecho todo y me ha tomado mucho tiempo y eso pues cuando no tienes dinero pues las apañas y intentas Ujú. hacerlo como puedes, pero se puede, ¿no? Hoy en día hay tutoriales para todo y yo he hecho la portada de Lazo de Plata. em, la portada de Mi Reflejo me la hizo mi suegra, pero yo la he editado. Ujú. He aprendido sobre maquetación, he Ujú. probado un montón de programas. em, es, es obstáculo tras obstáculo, pero con el Claro. segundo libro se hace más fácil y con el tercero incluso más y se aprende Ujú. muchísimo. Entonces, ahora, por ejemplo, he contratado a una diseñadora Ajá. por Fiverr y me ha hecho una portada preciosa, preciosa para la segunda parte de Lazo de Plata y me ha costado $25. Wow. Entonces me dije, madre mía, el trabajo que, que me ha ahorrado. Entonces, claro, pero ahora tengo trabajo, tengo una mejor Ujú. situación económica y no todo el mundo se puede permitir eso, ¿no? Eh, Ah, yo quisiera terminar porque no quisiera quitarle mucho tiempo a tu esposo, sí. pero sí quisiera terminar de manera breve y si es Ujú, posible. ujú. ¿Cuál ha sido el mejor libro que has leído y el peor libro que has leído de un cristiano? Em, uno que me gustó mucho y me impactó mucho se llama Paganismo en tu cristianismo. Ok. Entonces hacen como un estudio de la iglesia primitiva y la compara con las iglesias de hoy en día y Ujú. ven cómo hemos sido afectados más bien por tradiciones y no por tradiciones paganas y cómo Ujú. se han ido instalando en las iglesias. Y la tesis de ese libro es muy buena. Ok. La práctica es muy complicada. em, y porque somos personas de costumbres y nos gusta cómo Claro. está todo estructurado. Y no tengo nada en contra de una iglesia que siga la estructura clásica, pero sí, me pareció un libro muy, muy interesante y Ujú. bien fundado, ¿no? Em, y así libros, uno, no lo sé, hay uno que no me terminé, Ok. y sé que hay mucha gente que le gusta. Esta persona es Joyce Meyer, pero empecé a leer la batalla de la mente o algo así, y sé que o sea, el mensaje central, estoy de acuerdo con lo que ella expone, que Ujú. muchas cosas nos afectan por cómo pensamos y eso afecta a nuestras vidas, pero luego encontré muchas cosas mm, que no me gustaron, pero en plan doctrinal, ¿no? Que estaba en contra. Ok. Y entonces por eso no me gustó. O sea, decía, mira, yo leo este versículo en la Biblia y lo leo a la luz de otros y no estoy de acuerdo. Y luego, no lo sé, o sea, ese no me disgustó, pero no lo terminé y no lo terminé porque no me pensó, o sea, yo soy bautista, entonces soy muy de lo que diga la Biblia es lo que dice la Biblia. Claro. Entonces, ese libro no me impactó y no lo Ya. recomendaría, pero bueno, porque me has preguntado. Gracias. No, realmente es una pregunta incómoda y ese es el objetivo. Así que no te preocupes. Yo siento en verdad que tu libro es muy bueno, es en especial porque tiene un mensaje contundente acerca de cómo por medio de la fe podemos vencer todo, y en especial el bullying, el acoso escolar. Así que yo deseo que cada persona que haya escuchado esta entrevista pueda conocerte mejor, pueda escuchar y leer tu libro y que vengan muchas historias más, Elisa. Muchísimas gracias, eso espero.
Ese es mi deseo también. Y En la, nada, cualquier persona que quiera contactarme y contarme lo que les ha parecido mi historia, yo estoy más que contenta de comentar, de decir. Me hace mucha ilusión, muchísima ilusión cuando una persona me escribe y me dice, me ha gustado tu libro. Qué bueno, ya lo saben, pueden encontrar el libro Mi Reflejo, Con Fe es Posible en Amazon y también pueden visitar el blog y las cuentas sociales de Elisa. Yo voy a dejar los, ah, los links, enlaces para que puedan entrar. Y si Dios lo permite, entonces nos escuchamos en otra edición de este podcast de Escritores Cristianos. Eso espero. Muchísimas gracias. Y bueno, esa ha sido mi entrevista con Elisa. Espero que haya sido de tu agrado y que en verdad te haya motivado a escribir y a leer su historia, la historia de Damaris en el libro Mi Reflejo, o también, si te gusta más la ficción tipo fantasía, Lazo de Plata, que no lo mencionamos, pero el libro Lazo de Plata aparece en el libro Mi Reflejo. Es una historia muy cool, como Elisa pudo conectar ambas historias, y por eso que no puedo esperar para leer su segunda historia de El Lazo de Plata. Si quieres conectar con Elisa, puedes conseguirla a través de Instagram, el libro de Eli, dejando una rayita debajo entre las palabras, y Eli se escribe como E-L-L-I-E. No te preocupes, voy a dejar el usuario en la descripción de este episodio. Si quieres conocer más sobre su trabajo, ella tiene un blog muy bueno, que también voy a dejar la dirección en la descripción de este episodio, pero si no quieres, puedes buscarla elisacgravedoni.wordpress.com. Consigue los libros, apoya a Elisa. Ella es una escritora muy, muy, muy buena, muy dedicada a su obra y con mucho talento, y que creo que va a ser de mucha bendición para muchos adolescentes. Como ella decía, ella hubiese querido leer historias cristianas cuando era joven. Yo también, lamentablemente no encontré muchas, además de las Crónicas de Narnia, y por eso leí Harry Potter. En fin, hay que hacer lo que se puede hacer. Pero nada, ya sabes que Elisa ha publicado 2 libros, puedes encontrarlos en Amazon, y vamos a tener un concurso para ustedes, así que manténganse conectados con nosotros a través de las redes sociales. Ya para terminar este episodio, quiero recordarte que si te interesa conocer más sobre este proyecto, puedes escribirnos un correo a info@escritorescristianos@gmail.com, y si quieres conocerme más, puedes buscar mi blog mariojjimenez.com. Si quieres recibir un newsletter que tengo, puedes buscar en Substack La Elixis. La Elixis, ese es el nombre de mi newsletter, donde comparto las historias de mi blog y también updates sobre lo que estoy haciendo con el seminario y como escritor y como pastor. En fin, si quieres conocer lo que no se dice sobre el romance y la literatura cristiana, suscríbete a este newsletter. Y nada, sin más que decir, ya sabes que si Dios lo permite, nos escuchamos en la próxima a través de este proyecto Escritores Cristianos. Bendiciones.